Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical. Vamos a comenzar. Este domingo vamos a estudiar la oración sacerdotal de Cristo. Me tocó un tema muy hermoso, muy hermoso. ¿Quién de ustedes han pedido alguna vez oración a algún hermano y le dicen al hermano, dice el hermano, he estado orando por ti? Se siente uno tan apoyados, confortables, ¿verdad? De que alguien está orando por nosotros. Pero cuando les dice, hermano, ay, se me olvidó orar por usted, tengo tanta cosa en la cabeza que se me olvidó. Nos sentimos como, ¿verdad? O sea, pues ni modo. Pero Jesús siempre está orando, intercediendo por nosotros, por su pueblo. Y así que esta lección se trata de eso, de la oración sacerdotal de Cristo. El texto que vamos a estar estudiando va a estar en San Juan, capítulo 17, del verso 1 al 26, que es todo el capítulo 17. En la verdad central, la oración de Jesucristo detalla su voluntad para sus seguidores. El versículo clave está en San Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús se acerca a la conclusión de su ministerio terrenal y la oración por sus seguidores fue uno de sus últimos actos de la crucifixión. Esta escena sucede ya al final de su ministerio. Y aquí nos da a entender muchas cosas, ¿verdad? Que Él está al pendiente de todos nosotros. Ya al final de lo que le venía, el trago que le venía, Él siempre pensando por los demás. Él oró por los discípulos que lo rodeaban en ese momento, pero también oró por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, que dicen en San Juan 17, en el versículo 20. Dice que Él oró por los discípulos que lo rodeaban en ese momento, pero también oró, dice, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Se imaginan? Nosotros estamos entre los que hemos creído el mensaje de Cristo. Estamos en ellos. Como dice Hebreos 7:25, ahí lo declara, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí mismo lo declara en Hebreos. Él siempre está intercediendo por su pueblo que ha creído en Él. Vamos a comenzar leyendo la parte número 1 que dice, Padre, glorifica a tu Hijo. Obediencia completa. Vamos a leer el primer versículo del 17, el versículo 1, y dice, estas cosas habló Jesús. Levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En los primeros versículos Jesús está orando por sí mismo. ¿Y qué dice? Dice, la hora ha llegado. Como recordarán
esta palabra hay varias en las escrituras, en ocasiones que Jesús menciona eso, ¿verdad? Por ejemplo, en las bodas de Caná, cuando su madre le dice del vino, ¿verdad? ¿Y qué dijo él? Mujer, mi hora no ha llegado. Miren. O cuando también en San Juan 7, me parece, capítulo 7, también cuando sus hermanos decían, vete para allá para que tengas fama o algo así. Y dice él, mi hora no ha llegado. ¿Se dan cuenta? O sea que Jesús siempre estuvo a la voluntad, en obediencia al Padre. En todo, en todo. Y dice, mi hora no ha llegado, mas sin en cambio aquí dice, ¿qué dice? La hora ha llegado, dice. Ya, ahora sí estaba ya. Así que Jesús siempre estuvo en obediencia al Padre. En el capítulo 17 comienza con Jesús en una actitud de oración que tipificaba su entrega total a la voluntad del Padre. Juan simplemente declaró que levantó los ojos al cielo y comenzó a orar. ¿Se dan cuenta? O sea que Jesús había terminado ya su tarea. ¿Cuál era su tarea? Establecida desde antes de la fundación del mundo, fue morir por los pecados del mundo. Esa fue su misión de Jesús, desde la fundación del mundo. Jesús oró para ser glorificado por el Padre. Esa gloria vendría a través de la cruz. ¿Cuándo iba a ser glorificado Jesús? En la muerte de la cruz. Ahí iba a ser el final de su ministerio. Y pues no fue fácil, ¿verdad? O sea, ese ministerio que tuvo luchas, como recordarán en el Getsemaní. ¿Qué pidió Jesús? Que pasara esa copa, si fuera posible, que pasara esa copa de él, pero que se hiciera la voluntad del Padre. Fue difícil como humano, porque recuerden que él se hizo carne, él era humano, tuvo sus luchas. O sea, todo ser humano, no somos héroes, supermanes, o sea, tenemos luchas, y él tuvo sus luchas también, pero siempre se sometió a la voluntad del Padre. Mientras que la cruz representaba vergüenza para los judíos y los romanos, para Jesús sería el medio de gloria. Cumplir el plan de salvación sería el camino a la gloria, lo que traería gloria al Hijo, glorificaría también al Padre. Al llegar Jesús al final de su misión terrenal, estaba totalmente consagrado a concluirla. Esa era la conclusión. Mientras que para los judíos y romanos ven que es una vergüenza morir en un madero, para él iba a ser la gloria, la conclusión. Seguimos con la vida eterna vino a través del Hijo. Vamos a leer San Juan 17 del 2 al 5. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que te dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hasta el 5 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
¿Se dan cuenta? Dice que Jesús es superior a todas las cosas, ¿verdad? Jesús tiene la creación en sus manos. Y dice en el 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Cristo, nuestro Señor, ¿verdad? Debemos creer que Jesús es la vida eterna. Eso es lo que, desde que conocemos a Jesús, desde que lo aceptamos como nuestro Salvador, tenemos asegurada la vida eterna. Sí, perseveramos. Una vez conocemos a Cristo Jesús, tenemos la vida eterna. Tenemos la vida eterna. La vida eterna no es una mera transición, es vivir en el conocimiento de Dios y en una relación con Él. Cuando una persona obtiene la salvación a través de Jesús, esa persona establece una relación con Dios a través de Cristo. El gozo del creyente es creer en el conocimiento de Dios por toda la eternidad. O sea que tenemos que vivir la vida eterna siempre, porque Él es lo que estaba orando al Padre. Recuerden que esta es una oración que Jesús está haciendo al Padre, ¿verdad? O sea que dice ahora en el 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Estaban ahí, o sea, muchos dicen que no, que cómo puede ser un hombre Jesús, o sea, Dios Jesús, pero Él estuvo ahí desde antes, desde siempre, desde la eternidad. Jesús cumplió todo lo que iba a hacer y lo concluyó en la cruz. Se despojó de su gloria para venir por nosotros, para rescatarnos, ¿verdad? Así que es eso, o sea, es la vida eterna, es crecer con Él. En el versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna, conocerlo diariamente a Él. El mismo acto de obediencia de Cristo glorificó al Padre. El sufrimiento que esperaba a Cristo estaría acompañado por el gozo de cumplir perfectamente el propósito por el cual entró en la esfera humana. Siempre la obediencia. Con este conocimiento Jesús hizo otra oración por sí mismo. Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Solo la cruz se interponía entre Jesús y la gloria que tenía en su condición eterna. Él había venido a la tierra para glorificar al Padre a través de la cruz, y nada impediría que regresara a su condición de gloria eterna. A veces nos da, tristeza, ¿verdad?, cómo murió Jesús en la cruz, cómo fue maltratado y todo eso. Pero era la culminación para estar en la gloria con el Padre. Era la culminación. En ese punto lo tenemos que ver siempre. La obediencia es muy importante para agradar a Dios. Aquí nos damos cuenta que Jesús, ante todo su ministerio fue obediente al Padre. Así que tenemos que ser obedientes para agradar a Dios. En la parte 2 dice, guárdalos del mal. El Padre revelado a través del Hijo. Vamos a leer del 6 al 12.
He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Miren, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí en el versículo 6, ya deja de orar por él y empieza a orar por los discípulos, por sus discípulos. A lo largo de su evangelio, Juan escribió a Jesús como representante del Padre. Jesús había enseñado a sus discípulos sobre el Padre mientras vivía entre ellos. Ahora estaba intercediendo por ellos ante el Padre, así como Él continúa intercediendo por nosotros, como leímos en Hebreos 7:25, ¿verdad? Él sigue hasta este momento intercediendo por nosotros. Jesús ora por sus discípulos y Jesús dio a conocer al Padre. Jesús vino a hablar del Padre. O sea que Jesús es el que nos enseña cómo es el Padre, ¿verdad? Si miramos a Jesús, estamos mirando al Padre. Sabiendo que su muerte era inminente, Jesús dirigió su atención a orar por sus discípulos. Conocemos este pasaje como la oración sacerdotal de Jesús. ¿Qué hace un sacerdote? Intercede, ¿verdad? Es un intercedor entre Dios y la gente. Pues Jesús es un intercesor. Así que está orando por los discípulos. Jesús había representado al Padre ante sus discípulos y ahora estaba representando a los discípulos ante el Padre. Así que en el versículo 6 dice que representa un cambio de enfoque. Cuando Cristo pasa de orar por sí mismo a orar por los discípulos. Jesús sentía una profunda carga por el bienestar de ellos. Ellos lo observaron y escucharon sus enseñanzas durante su ministerio de 3 años. Ya habían entendido quién era Él, habían llegado a la conclusión de que Jesús había venido del Padre, los había protegido como pastor. Jesús también entendía la vulnerabilidad de sus discípulos, enfrentarían momentos de peligro y solo la mano sobrenatural de Dios podría mantenerlos a salvo en un mundo cada vez más hostil y peligroso. Nosotros así estamos. En todos los días estamos en peligro. Todos los días, a cada momento, a cada instante estamos en peligro. Solamente Dios es el que nos está protegiendo del peligro. Solamente Él. O sea que Jesús cumplió perfectamente su papel de buen pastor. En el versículo 12, como dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Él los protegía. Así que tenemos que tener esa confianza nosotros también, que Él nos está protegiendo.
Ninguno de sus discípulos se perdió, a excepción de Judas. Pero eso fue Judas fue porque ya estaba escrito que, o sea, no fue porque lo perdió, ¿verdad? O sea, ya estaba escrito que iba, para que se cumpliera la profecía. Así que también dice que en el 12 mismo dice, y los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así que Jesús guardó a sus discípulos. En este momento Dios nos está protegiendo. Nos está protegiendo. Dice que hoy Jesús continúa su intercesión por sus seguidores. Como dice en primera de Juan 2:1, ¿verdad? Él es nuestro abogado y está intercediendo por nosotros, siempre. Pero tenemos que pedirle, ¿verdad? Que nos ayude. Si cometemos algún error, un pecado, algo, abogado tenemos para con el Padre. Seguimos, dice, santificados en la verdad. Vamos a seguir leyendo del versículo 13 al 19. Pero ahora voy a ti, y habló esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Vuelve a recalcar aquí, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice en el versículo 13, que dice, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismos. Dice que tengamos gozo, como siempre nos han dicho, ¿verdad? O sea, a pesar de que estemos tristes o que estemos pasando alguna prueba, dice que nos debemos de gozar. ¿Por qué nos debemos de gozar? Porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A veces se nos olvida, ¿verdad? Y andamos todos ahí bien tirados. Y aunque ande patrullando, le digo, Señor, que estoy en tus manos. Amén. Así es. O sea que dice que nuestro gozo no dependa de las circunstancias. Dice en el 14 que vamos a ser aborrecidos. El mundo los aborreció. Aquí lo está diciendo. O sea, yo cuando recién conocí a Cristo, yo sí me sentía muy mal de que me decían, aléjate o no nos hables, o uno como humano pues sí se siente uno mal. Pero pues tenemos la verdad. Y aquí mismo dice que van a ser aborrecidos los discípulos. ¿Qué más podemos esperar de nosotros? Sí, y tenemos que pensar eso, que no este mundo no es nuestro hogar. O sea, ¿por qué tenemos que tener comodidad aquí y que si no me habla mi hermano voy a estar triste? No, este mundo no es nuestro hogar. Así que tenemos que ser conscientes que no nos van a querer. Así que dice el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mire cómo
como digo, Dios siempre nos está guardando. O sea, no nos mete en una burbuja y ahí estamos. O como digo, si en una fiesta está bien, vamos, porque no nos vamos a andar escondiendo. Pero vamos a lo que vamos a dar el regalo, comemos y adiós. Y si es posible, pues hablarles de la palabra, y si no, porque no es el momento ahí. Y ya. Pero no de escondernos en una burbuja, dice, porque estamos en este mundo. Aquí está diciendo que estamos en este mundo. Pero pues no nos van a querer. A pesar de lo que venía Jesús, Él estaba orando por sus discípulos, ¿verdad? Dice, Jesús oró para que los discípulos fueran santificados a través de su muerte, para que pudieran ser enviados al mundo con el mensaje de Cristo. Jesús dejó en claro que sus discípulos no eran del mundo, así como Él no era del mundo. Como resultado, experimentarían el mismo rechazo que Jesús sufrió, el mismo rechazo. La oración de Cristo al Padre no fue para que Él librara a sus discípulos del peligro, más bien para que los guardara del poder de Satanás. Como seguidores suyos tendrían que soportar el mismo tipo de persecución, pero siempre contaría con la presencia de Dios y su poder sustentador. Cristo le pide al Padre, santifícalos en tu verdad. Santifícalos. ¿Qué quiere decir la palabra santifícalos? Santificados. Apartados para Dios. Somos apartados para Dios. Apartados. Si nosotros no estamos apartados, andamos haciendo lo del mundo. Pero aquí la oración de Jesús dijo, santifícalos, apártalos del mundo. Y transforma, y al ser apartados del mundo estamos siendo transformados, ¿verdad? Con su palabra. Así que dice, así como Jesús no es del mundo, tampoco lo son sus seguidores. Sus discípulos deben ser santos, separados de las cosas asociadas con el mundo y dedicados al servicio de su Señor. Las palabras de Cristo, tu palabra es verdad, vincula su revelación de quién es Dios al concepto de la verdad. Es únicamente la verdad la que puede liberar a la humanidad. Solamente es la palabra. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Esa es la verdad. Cristo es la verdad. Ellos no podían hacer por sí mismos algo. ¿Qué? Pagar la pena por sus pecados. Este acto de sacrificio también sería un ejemplo para ellos, ya que seguirían a Jesús por todo el mundo para proclamar la salvación que es únicamente a través de Jesús. ¿Verdad? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y también dice, casi en el último del versículo 19, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. En la verdad. Como dijimos, la verdad es Jesús, es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Y sus discípulos sabían eso, porque 3 años ya lo conocían, ya sabían cuál era la verdad. Ya ellos entendían cuál era la verdad. Vamos a seguir leyendo en el versículo 20 al 23. Y sigue. Ahora es otro punto, el punto número 3 dice que va a orar por los que creen en Él, por nosotros. Dice,
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Miren. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En San Juan, como dijimos en el 20, es el tercer segmento de la oración de Cristo. Primero oró por sí mismo y luego por sus apóstoles. Y ahora cambió el enfoque hacia las siguientes generaciones de cristianos que andarían con él a lo largo de la era de las iglesias. Dice, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Cuál es el mensaje de ellos? La Biblia, la Escritura. Ahí está. Este elemento de la oración de Cristo enfatiza la gloriosa verdad de que nosotros también estamos en la mente de Él. Dios miró hacia el futuro, o sea, Jesús, o sea, sabía que la iglesia iba a tener sus problemas, así como crecía, iba a tener sus problemas, ¿verdad? Así que Él sigue orando, como les digo en un principio, por nosotros. Dios sigue orando por nosotros. En el versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es vital que el mundo crea que Jesús es más que un simple hombre. El mundo debe ver que Él y el Padre son uno. La unidad de los creyentes es una evidencia poderosa de esta verdad. Jesús, el Padre y el Espíritu son quienes nosotros como creyentes proclamamos que Él es Dios trino. Cuando los seguidores de Jesús podemos resolver las dificultades y desacuerdos con amor, el mundo será testigo de tal hecho. Sabrán que ese Jesús que se proclama en las Escrituras es el Jesús de la salvación, el Jesús de la transformación y el Jesús que es el único Hijo de Dios. Pero hacemos todo lo contrario, siempre hay peleas, siempre hay entre nosotros mismos. O sea que en el 21 dice, para que todos sean uno. Una verdad cementada en la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Porque la palabra de ellos no de cualquiera, o sea, es la palabra, la verdad es la palabra de ellos, de los discípulos, de Jesús, no de cualquiera. Como ahora que se levantan cualquier palabra, cualquiera, y ahí van toda la gente atrás de ellos. Pero no es palabra de Dios, sino palabra de hombre. Y sin en cambio, ¿cómo va mucha gente atrás de ellos? ¿Por qué? Si no es la palabra. Son engañados. Una unidad espiritual no está hablando de denominaciones, lo que nos une a Jesús. Luego así, de denominaciones, no, pues este es... ¿qué? Una denominación. Eso no es denominación, esas son sectas. De nosotros mismos,
pentecostales, asambleas de Dios, bautistas, todos, aunque somos de diferente denominación, pero todos creemos en la verdad, que es Cristo Jesús. Y no tenemos que andar hablando de ellos, no, porque es lo que aquí está diciendo, que tenemos que tener unidad, bendecirlos, aunque hay iglesias que no brinquen, hay iglesias que estén como muertas, hay iglesias pero todos aman la verdad. Eso es lo que me refiero, a que todos somos un mismo cuerpo, aunque sean de diferentes actos que hacen, ¿verdad? Que unos brincan, otros. O sea, pero todos, a veces nos dicen que estamos muertos, de que no cantamos, no brincamos, pero lo importante es que amamos a Jesús, ¿verdad? A eso debemos de estar unidos. Qué triste es cuando en una misma iglesia que creemos lo mismo, hay división. Eso es lo triste. Cuando se levantan las divisiones y apartan las iglesias. ¿Cómo se sentirá Dios en ese momento? De sus propios. Es que el adversario de nosotros no somos nosotros mismos. Satanás es el que siempre anda buscando la iglesia de Cristo y era el perseguidor de Cristo. Y entonces nosotros tenemos que ser bien sabios y entender la palabra de Dios para no vernos a nosotros como enemigos de nosotros mismos. Así es. Bien sabios, dijo. Sabios. Y leer. Porque aquel que se levanta a separar iglesias, ¿qué podemos pensar de esa persona? O sea, primero tiene que pensar en lo que va a hacer, porque somos un cuerpo. O sea, ¿cómo se pone a separarnos, a poner cizaña y usado por el enemigo? O sea, eso se tiene que dar cuenta. Y es lo que aquí Jesús está pidiendo, que seamos unidos, no importa la escena que hagamos o como lo hagamos, pero tiene que haber unión. Creer, aquí dice, en un Dios trino, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la verdad. No como, y los que no creen en eso ya se dicen que son sectas. O sea, porque no creen en la verdad. La verdad que Jesús dio a sus discípulos. Esa es la verdad. Y la verdad aquí está, porque aquí está la verdad en la palabra. Esa es la verdad. Así que una preocupación de Jesús al estar pidiendo en oración aquí es la unidad. Tenemos que estar unidos, no importa a qué denominación sea, sino estar unidos, bendecirlos, chinos, japoneses, hindús. Si creen en Dios, tenemos que estar unidos. Así que, y por último, dice en el versículo 24 al 26, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo haré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús en el 20 dice que está orando por ti, por mí, por todos los creyentes. O sea, dice, mas yo ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra. Yo me sentí tranquila, me sentí tranquila que Dios siempre está pendiente de todos los creyentes. Somos nosotros los que a veces, pero Dios siempre está, Jesús siempre está intercediendo por nosotros, siempre, siempre. Dice el 21, la gloria me diste y yo les he dado para que sean uno, así como nosotros
que diga el 24, ¿verdad? Estamos. Así que dice en el versículo 24, Él dejó la gloria del cielo para venir a la tierra a hacer el sacrificio perfecto. Ahora estaba a punto de regresar a esa gloria. Tenía la cruz y la resurrección por delante, pero sabía que le esperaba más allá de eso. Él ama a sus discípulos, no solo los que anduvieron en la tierra con Él, sino a todos nosotros. Él quiere que estemos con Él en ese lugar glorioso. Ven que dice en el 24, dice, estén conmigo para que vean mi gloria. El deseo de Cristo es de que todos sus seguidores entren en la gloria eterna con Él. Él expresó su profundo deseo de que sus seguidores estuvieran con Él en el cielo y conocieran la gloria de la Trinidad. Dice, ahora estaba preparado para regresar al Padre. Él quería que aquellos a quienes amaba experimentaran la verdadera gloria. El versículo 25 y 26 proporciona una nota de finalidad, no solo la oración de Jesús, sino también de su ministerio. Toda su vida apuntaba a las horas que estaban inmediatamente por delante. Aunque un dolor y sufrimiento extraordinario estaba ante él, también lo estaba un indescriptible gozo, ¿verdad? Como dice en Hebreos 12:2, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la cruz culminó todo, regresó a la gloria. Y el deseo de Jesús es que estemos donde Él está. Ese es su deseo, miren. Quiere estar con nosotros en la eternidad. Como dice en San Juan 14, que hay muchas moradas, que Él fue a preparar las moradas. O sea que su oración ante el Padre es que estemos con Él por la eternidad. Y es una oración, o sea, de Él, o sea, de Él, no de cualquiera, sino de Jesús, intercediendo, que quiere que nosotros estemos en la eternidad con Él. O sea, eso nos debe de llenar de gozo, de amor, de perseverancia, de seguir adelante en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque nos espera la eternidad. Y eso no es una mentira, aquí está, es la verdad. La eternidad existe. Porque yo he hablado así y dicen que no, que se mueren y ya. No, la eternidad existe. Y Jesús quiere que estemos con Él. Jesús quiere, o sea, y eso es algo tan hermoso, o sea, no sé, pero a mí sí me llenó esto, de que habrá lucha en este mundo. Hemos leído que el mundo no es nuestro hogar. Estamos aprendiendo que Jesús está intercediendo por nosotros. Estamos leyendo que la eternidad, que Jesús quiere que estemos con Él en la eternidad. Este capítulo 17 es muy confortable, muy para seguir adelante en nuestras luchas que tenemos día a día. Y son luchas grandes. Pero Jesús está intercediendo por nosotros. Hay que seguir adelante, hermanos. Y pues es todo por este momento. Amén.